Buenas noches, gente. Me llamo Joaquín y hoy les voy a contar una historia que me pasó hace algunos años. Es una historia escalofriante, de esas que uno duda en compartir porque ni uno mismo cree haber vivido algo así. Pero les juro por mi vida que cada palabra es verdad. Prepárense, porque lo que voy a contar les hará pensar 2 veces antes de andar solos por la noche. Soy agricultor, trabajo en una pequeña propiedad que heredé de mi padre. En aquel entonces, me la pasaba cuidando la siembra de maíz y criando algunas cabezas de ganado. Era una vida sencilla, pero honesta. Ese día en particular, había pasado horas arreglando una cerca en el potrero más alejado de la propiedad. El sol ya se estaba poniendo cuando por fin terminé, pintando el cielo con tonos de rojo y naranja. Normalmente, admiraría esa vista en el camino de regreso, pero algo parecía raro. El aire estaba pesado, como si se estuviera formando una tormenta, pero no había ni una nube en el cielo. Me acomodé el azadón al hombro y apreté el paso, queriendo llegar a casa antes de que oscureciera por completo. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio pensé que era solo el viento en los árboles de eucalipto que rodeaban el sendero, pero pronto me di cuenta de que era una voz gruesa y profunda que me puso los pelos de punta. Y lo peor, estaba llamando mi nombre. Joaquín, susurraba, como si viniera de todos lados al mismo tiempo. Miré alrededor, desesperado, pero no vi a nadie. Solo las sombras que crecían a medida que la noche se acercaba. La voz se fue haciendo más fuerte, más insistente. Mi corazón se aceleró y sentí un frío en la panza que nunca había sentido antes. Traté de convencerme de que era solo el cansancio jugándome una mala pasada, pero entonces lo oí de nuevo, tan cerca que parecía estar dentro de mi cabeza. Di un brinco para atrás, casi tirando mi azadón. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, como si quisieran atraparme en esa pesadilla. Y fue ahí cuando vi algo moviéndose entre ellos, algo grande, que definitivamente no era un animal. Mi corazón casi se me sale por la boca cuando vi esa figura moviéndose entre los árboles. Pero ni para mi sorpresa, no era ningún monstruo ni aparición. Era mi hijo, Juan. Estaba sentado detrás de un árbol grande, medio escondido en las sombras. Corrí hacia él, aliviado de ver una cara conocida. Pero cuando me acerqué más, mi alivio se convirtió en horror. Su cara, Dios mío, su cara estaba toda lastimada. Parecía que una bestia salvaje había atacado al chamaco. Tenía marcas de mordidas por todos lados, la sangre todavía estaba fresca. «Apá», gimió bajito, apenas pudiendo hablar. Me arrodillé a su lado tratando de entender qué había pasado, cómo había llegado mi hijo ahí y qué animal le había hecho eso. Mis manos temblaban mientras intentaba limpiar la sangre de su cara con la manga de mi camisa. «Juan, ¿quién te hizo esto?», le pregunté, sintiendo que la desesperación crecía dentro de mí. Abrió la boca para responder, pero solo salió un sonido extraño, casi un gruñido. Sus ojos estaban diferentes, como vidriosos. No parecían los ojos de mi hijo. Fue ahí cuando me di cuenta de que algo estaba muy mal. No era solo el ataque de un animal. Había algo sobrenatural en todo eso. Estaba a punto de cargar a Juan para llevarlo a casa cuando escuché un ruido que me heló la sangre. Un relincho. Pero no era un relincho normal de caballo. Era un sonido violento, lleno de furia. Miré por encima del hombro y vi una figura acercándose en la oscuridad. Un hombre montado en un caballo. Pero no era un hombre cualquiera. Era un charro, todo vestido de negro, con un sombrero de ala ancha que escondía su rostro. Y conforme se acercaba, sentía que las cosas se iban a poner mucho, mucho peores. El relincho de ese caballo todavía resonaba en mi cabeza cuando el charro se acercó. Nunca había visto nada igual. El hombre era alto, imponente, vestido con un traje negro que brillaba de una manera extraña en la oscuridad.
Su sombrero era enorme, con detalles en plata, pero lo que más me asustó fue el caballo. Ese animal no era normal. Sus ojos parecían brasas encendidas y su pelaje era tan negro que parecía absorber toda la luz alrededor. El charro jaló las riendas y se detuvo justo frente a nosotros. Yo todavía estaba arrodillado al lado de Juan, que ahora estaba quieto, casi sin moverse. El jinete nos miró, y aunque no podía ver su rostro, sentí un escalofrío en la espalda. Era como si estuviera mirando directamente a mi alma. «Tu hijo va a quedar con la cara deformada», dijo, «pero yo puedo ayudarlos». En ese momento, supe que estaba frente a algo que no era de este mundo, y que la noche estaba lejos de terminar. El charro se inclinó hacia mí, esos ojos brillantes fijos en mí. Sentí que el olor a azufre se hacía más fuerte, casi ahogándome. «Tu hijo está al borde de la muerte, Joaquín», dijo, su voz sonando como 1000 susurros al mismo tiempo. «Pero yo puedo salvarlo. Puedo hacer que vuelva a ser el chamaco sano que era antes». Miré a Juan, que ahora apenas respiraba en mis brazos. Mi corazón se apretó de una manera que dolía físicamente. «¿Qué quieres a cambio?», pregunté con la voz temblando. El charro sonrió de nuevo, esa sonrisa llena de dientes afilados que me daba escalofríos. «Nada del otro mundo, Joaquín, solo algunos favores que te pediré en el futuro». Sus palabras sonaron casi razonables, pero sentía que había algo siniestro detrás de ellas. «¿Qué tipo de favores?», pregunté desconfiado. El charro hizo un gesto despreocupado con la mano, como si no fuera nada importante. «Pocas cosas, Joaquín», dijo, pero su tono no me convencía. La oferta parecía menos terrible que entregar mi alma, pero aún así, hacer un trato con una criatura como esa, ¿qué opción tenía, viendo a mi hijo al borde de la muerte? Miré de nuevo la cara lastimada de Juan, el pecho que apenas se movía. ¿Qué clase de padre sería si no hiciera todo por salvar a mi hijo? El charro extendió la mano, esperando mi decisión. «¿Entonces, Joaquín?», preguntó, su voz ahora suave como terciopelo. «¿Tenemos un trato? Solo algunos favores a cambio de la vida de tu hijo. No es un precio muy alto, ¿verdad?». Tragué saliva, sintiendo el peso de esa decisión. Fuera lo que fuera que esos favores significaran, sabía que no serían tan simples como él lo hacía parecer. Pero mirando a Juan, me preguntaba si realmente tenía elección. Miré al charro, a su sonrisa afilada y mano extendida, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo dentro de mí gritaba que ese trato estaba mal, que los favores que pedía serían mucho peores de lo que podía imaginar. Con el corazón pesado, dije, no puedo aceptar». La expresión del charro cambió de inmediato, su sonrisa desapareciendo como humo en el viento. «¿Estás seguro, Joaquín?», preguntó, su voz ahora fría como el hielo. Abracé a Juan con fuerza y me levanté con las piernas temblando. «Estoy seguro», respondí tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. «Voy a salvar a mi hijo, pero no así». Empecé a caminar hacia atrás, sin quitarle los ojos de encima al charro. Él se quedó quieto, observándome con esos ojos brillantes. De repente, escuché el relincho de su caballo, un sonido que parecía venir del mismísimo infierno. Era hora de correr. Di media vuelta y empecé a huir, cargando a Juan en mis brazos. Su peso y el cansancio del día de trabajo hacían que cada paso fuera una lucha. Podía escuchar los cascos del caballo del charro golpeando el suelo detrás de mí, acercándose. El corazón me latía tan fuerte en el pecho que pensé que iba a explotar. Corrí entre los árboles, con ramas arañándome la cara, tropezando con raíces, pero sin detenerme. Cuando pensé que lo había despistado, me detuve para recuperar el aliento. Pero en cuanto me di la vuelta, ahí estaba el charro, como si hubiera surgido de la nada. «No tienes que huir de mí, Joaquín», dijo,
su voz haciendo eco en el bosque oscuro. Piénsalo bien, es tu última oportunidad de salvar a tu hijo. Yo temblaba, dividido entre el miedo y el deseo de proteger a Juan. El charro seguía apareciendo, no importaba hacia dónde corriera. Era como si estuviera en todos lados al mismo tiempo. El pánico se apoderó de mí. El charro estaba en todas partes, rodeándome, sofocándome con su presencia maligna. En un acto de desesperación, puse a Juan en el suelo, apoyado contra un árbol. Mis manos temblaban cuando agarré el machete que siempre llevaba en la cintura. «¡Aléjate de nosotros!», grité, blandiendo la hoja en dirección al charro. Él solo se rió, un sonido que me heló la sangre. Sin pensarlo 2 veces, me lancé contra él. El machete cortó el aire y golpeó al charro justo en la pierna. Pero algo estaba mal, muy mal. No había sangre ni carne rasgada. Era como si hubiera golpeado el aire mismo. El charro ni siquiera se movió. Miró el lugar donde el machete lo había golpeado y luego a mí, con una sonrisa que mostraba todos esos dientes afilados. Exhausto y aterrorizado, di un paso atrás. El machete se resbaló de mi mano y cayó al suelo con un golpe sordo. El charro se acercó, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. «Todavía puedo salvar a tu hijo, solo tienes que decir que sí», dijo. Miré a Juan, aún inconsciente, y luego de vuelta al charro. En ese momento, supe que tenía que hacer algo drástico para escapar de esa situación imposible. En un destello de desesperación, hice lo único que se me ocurrió. Agarré a Juan en mis brazos y corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Mis pulmones ardían, mis músculos gritaban de dolor, pero no podía parar. Detrás de mí, escuchaba el relincho furioso del caballo del charro y su risa siniestra haciendo eco por el bosque. Pero no miré atrás, no podía. Las ramas me azotaban la cara, las piedras me cortaban los pies a través de las botas gastadas, pero nada de eso importaba. Solo podía pensar en llegar a casa, en poner a Juan a salvo. El camino parecía interminable. Cada curva del sendero revelaba más oscuridad adelante. Pero yo conocía estas tierras como la palma de mi mano. Incluso en la oscuridad, incluso con el miedo nublando mis pensamientos, sabía hacia dónde ir. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de mi casa. Nunca esa visión me había parecido tan hermosa. Reuní mis últimas fuerzas y corrí aún más rápido. Cuando llegué a la puerta, casi la derribo de tanta prisa. «María, María», grité llamando a mi esposa, entrando a la sala como un huracán. Ella apareció, asustada por mi estado. Puse a Juan en el sillón, temblando, esperando ver esas heridas horribles. Pero no había nada, ni un rasguño. Su cara estaba limpia, sin ninguna marca de mordida. Abrió los ojos, confundido. «Apá, ¿qué pasó?», preguntó como si acabara de despertar de una siesta. Lo miré a él, a María, y de vuelta a él. No podía creerlo. Era como si todo aquello, toda esa noche de terror, no hubiera sucedido. Con el corazón aún acelerado, empecé a contarle a María y a Juan lo que había pasado. Hablé sobre la voz misteriosa en el bosque, sobre encontrar a Juan herido, sobre el charro negro y su propuesta siniestra. Las palabras salían atropelladas de mi boca, y podía ver la expresión de María cambiando de preocupación a confusión, y luego a incredulidad. Juan me miraba como si me hubiera vuelto loco. «Pero apá», Juan interrumpió, «yo estuve aquí en la casa todo el tiempo, ni siquiera salí hoy». María asintió con la cabeza, mirándome con preocupación. «Es cierto, Joaquín. El chamaco pasó toda la tarde ayudándome en la cocina». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo así? Estaba seguro de lo que había visto, de lo que había vivido.
El terror de esa noche aún corría por mis venas. Desesperado por probar que no estaba loco, agarré mi machete para mostrar las marcas de la pelea con el charro. Pero cuando miré la hoja, estaba limpia. Ni un rasguño, ni una mancha de sangre, nada. Pero yo peleé con él, exclamé, sintiendo que la desesperación crecía dentro de mí. María se acercó, poniendo su mano en mi hombro. Mi amor, debiste haber soñado. Tal vez el cansancio del trabajo. Empezó, pero la interrumpí. No fue un sueño, insistí con la voz temblando. Los miré a los dos, suplicando con los ojos que me creyeran. Pero vi en sus miradas que no me creían. ¿Cómo podrían? Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Yo mismo empezaba a dudar de mi cordura. ¿Habría imaginado todo aquello? Pero era tan real, tan vívido. El olor a azufre, la risa del charro, el miedo que sentí. ¿Cómo podría ser solo un sueño? En los días que siguieron, no pude sacarme esa noche de la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro sombrío del charro. Escuchaba su risa haciendo eco en el bosque. Intenté volver a mi rutina normal, pero algo había cambiado. Me sorprendía mirando por encima del hombro todo el tiempo, esperando ver esa figura siniestra montada en su caballo negro. María y Juan seguían preocupados por mí. Veía en sus ojos que pensaban que había tenido algún tipo de alucinación, tal vez causada por el estrés o el cansancio. Intenté explicar varias veces, pero cuanto más hablaba, más loco parecía. Así que dejé de hablar de eso, pero no podía dejar de pensar en ello. Una noche, como una semana después del incidente, desperté de repente. Había escuchado algo. ¿Un relincho? Corrí hacia la ventana con el corazón latiendo fuerte. Afuera, en la oscuridad, vi 2 puntos brillantes, como ojos. Parpadeé y desaparecieron. ¿Habría sido solo mi imaginación? ¿O acaso el charro aún estaba por ahí, esperando, observando? Hasta el día de hoy, no puedo decir con certeza qué pasó esa noche. ¿Habrá sido todo un sueño, una alucinación como cree mi familia? ¿O realmente me encontré con algo sobrenatural en ese bosque? Lo que sé es que nunca volví a ser el mismo. Siempre que camino por el campo de noche, siento un escalofrío en la espalda. Y a veces, cuando el viento sopla entre los árboles, juro que puedo escuchar una voz llamando mi nombre. Una voz que me recuerda que tal vez, solo tal vez, tengo un trato pendiente con fuerzas que no comprendo. Buenas noches. Mi nombre es José Méndez. Todo comenzó hace 5 años, en una época en la que apenas podía dormir, hundido en deudas y problemas que parecían no tener fin. Yo era un simple agricultor de soya, tratando de ganarme la vida honestamente, pero el destino parecía conspirar en mi contra. Las cosechas eran malas, las cuentas solo aumentaban, y mi matrimonio, bueno, pendía de un hilo. Lo recuerdo como si fuera ayer, sentado en la mesa de la cocina, mirando las cuentas esparcidas y sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. El banco amenazaba con quitarnos nuestra tierra, lo único que había heredado de mi padre. Mi esposa, María, me miraba con una mezcla de lástima y decepción. Podía sentir cómo su amor se desvanecía con cada día que pasaba, con cada promesa que no lograba cumplir. Las noches eran las peores. Me quedaba despierto, escuchando el viento aullar afuera, como si fuera un presagio de lo que estaba por venir. A veces juraba oír risas siniestras provenientes del campo de soya, pero cuando iba a revisar, solo encontraba el silencio opresor de la oscuridad. Fue en esa época que comencé a beber más de la cuenta, buscando un alivio que nunca llegaba realmente. El alcohol solo empeoró las cosas. Las peleas con María se volvieron más frecuentes y amargas. Veía el miedo en sus ojos cuando llegaba tambaleándome a casa, pero no podía parar.
Era como si una fuerza mayor me empujara al fondo del pozo y yo no tenía fuerzas para resistir. Comencé a escuchar rumores, historias sobre un tal charro negro, un ser misterioso que aparecía a personas desesperadas en la ciudad. Fue en una de esas noches que algo cambió. Estaba en el bar, ahogando mis penas como de costumbre, cuando un hombre se sentó a mi lado. Se presentó como Miguel, y había algo en sus ojos que me inquietó. Hablaba en voz baja, como si compartiera un secreto, y mencionó que conocía a alguien que podría ayudarme, alguien llamado Charro Negro. El nombre me heló la sangre, pero al mismo tiempo sentí una extraña curiosidad. Miguel pagó mis deudas en el bar esa noche, un gesto que debería haberme dejado desconfiado, pero estaba demasiado desesperado para cuestionarlo. Me dio una tarjeta con una dirección y me dijo que, si realmente quería cambiar mi suerte, debía ir allí a la medianoche de la próxima luna llena. Mientras se alejaba, tuve la impresión de ver algo moviéndose en las sombras detrás de él, algo grande y oscuro. Pero cuando parpadeé no había nada ahí. Guardé la tarjeta en mi bolsillo, sintiendo como si acabara de hacer un pacto con el mismísimo diablo. En los días que siguieron a mi encuentro con Miguel, sentí como si estuviera siendo observado constantemente. Las sombras parecían moverse en los rincones de mi visión, y el viento llevaba susurros que no lograba descifrar. Mi mente estaba fija en la tarjeta que Miguel me había dado, en la promesa de una solución para todos mis problemas. Pero algo dentro de mí gritaba que aquello estaba mal, que era peligroso. Aún así, no podía librarme de la idea. La semana siguiente, toda la ciudad estaba alborotada. Miguel había sido encontrado muerto, ahorcado en su propia casa. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Corrí hasta el lugar, empujando a la multitud que se aglomeraba frente a la casa. Cuando finalmente logré ver el interior, se me heló la sangre. Ahí estaba Miguel, colgado del techo, sus ojos abiertos de par en par en una expresión de puro terror. La policía encontró una nota de suicidio, pero algo en aquella escena no parecía correcto. Las palabras en la nota eran una advertencia, no una despedida. No hagas el pacto, decía, él vendrá por ti. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando leí aquellas palabras. Sabía en el fondo de mi ser que aquello estaba destinado a mí. Miguel me estaba advirtiendo sobre algo, pero era demasiado tarde. ¿Qué exactamente había desencadenado? Fue esa noche cuando apareció por primera vez. Estaba sentado en el porche, tratando de procesar todo lo que había sucedido, cuando sentí una presencia detrás de mí. El aire se volvió pesado, cargado de un olor a azufre y tierra mojada. Lentamente me giré y ahí estaba él, el charro negro, alto, imponente, vestido completamente de negro, con un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Pero sus ojos eran lo más aterrador. Su voz era como el sonido de piedras siendo arrastradas, profunda y amenazante. José Méndez, dijo, mi nombre sonando como una maldición en sus labios. He venido a ofrecerte un trato. Habló sobre resolver todos mis problemas, hacer que mi granja prosperara nuevamente, traer de vuelta la armonía a mi matrimonio. Todo lo que necesitaba hacer era entregar el alma de una persona específica cada mes. Parte de mí quería gritar, correr, hacer cualquier cosa para escapar de esa presencia maligna. Pero otra parte, la parte desesperada y cansada de luchar, consideraba la oferta. Y fue esa parte la que, para mi eterno arrepentimiento, acabó hablando más fuerte. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensar bien. Acepto. En el momento en que las pronuncié, sentí como si algo dentro de mí hubiera muerto. El charro negro sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos ardientes, y extendió la mano para sellar el pacto. Cuando nuestros dedos se tocaron, un dolor punzante recorrió mi cuerpo, como si mi alma estuviera siendo marcada con un hierro al rojo vivo.
En un parpadeo, desapareció, dejando solo el eco de su risa siniestra en el aire de la noche. A la mañana siguiente, desperté con el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Una lluvia que no caía desde hacía meses. Corrí afuera y vi, maravillado, mis campos de soya reviviendo ante mis ojos. Las plantas, antes marchitas y enfermas, ahora crecían vigorosas y fuertes. Era un milagro, o eso parecía. María notó el cambio en mí, el brillo volviendo a mis ojos. Nuestra relación comenzó a mejorar, las peleas disminuyeron, todo parecía perfecto, pero yo sabía que había un precio terrible que pagar. El primer mes pasó volando y casi me había olvidado del pacto cuando el charro negro apareció nuevamente. Esta vez, en mis sueños, me dio un nombre y una dirección, instrucciones claras sobre quién debería ser mi primera víctima. Desperté sudando frío, con el corazón acelerado. ¿Cómo podría hacer esto? Quitarle la vida a una persona que ni siquiera conocía. Pero la alternativa era perder todo lo que había reconquistado, y tal vez incluso más. Con las manos temblorosas y el estómago revuelto, seguí las instrucciones del charro negro. La culpa me consumía por dentro, pero externamente, mi vida continuaba mejorando. Las cosechas eran abundantes, el dinero fluía y mi matrimonio estaba más fuerte que nunca. Pero cada noche era atormentado por pesadillas, viendo los rostros de las personas que había condenado. El charro negro aparecía mensualmente, siempre con un nuevo nombre, una nueva dirección, y cada vez se volvía más fácil cumplir sus órdenes. Me estaba convirtiendo en un monstruo, y lo peor es que parte de mí disfrutaba del poder que esto me daba. 8 meses pasaron de esta manera. Me había convertido en uno de los hombres más ricos y respetados de la región. La gente me miraba con admiración, sin saber el terrible secreto que cargaba. María estaba embarazada de nuestro primer hijo, y yo debería estar feliz. Pero ¿cómo podía traer a un niño a este mundo sabiendo lo que había hecho? La culpa y el miedo me corroían por dentro, pero no veía salida. Fue entonces cuando todo se derrumbó. En una noche fatídica, María me siguió sin que me diera cuenta. Ella notó que yo estaba diferente y pensó que la estaba engañando. Me vio ejecutando uno de los sacrificios para el charro negro. Sus gritos de horror aún resuenan en mis oídos. Cuando volví a casa, la encontré llorando, con las maletas hechas. ¿Quién eres tú?, me preguntó entre sollozos. ¿Qué pasó con el hombre que amaba? Intenté explicar, suplicar, pero era demasiado tarde. La mirada de asco y miedo en sus ojos me lo dijo todo. Se fue esa misma noche, llevándose consigo a mi hijo por nacer y el último vestigio de humanidad que me quedaba. Con la partida de María, mi determinación se fortaleció. Necesitaba acabar con ese ciclo de horror, sin importar el costo. Cuando el charro negro apareció para su siguiente cobro, lo enfrenté. «Basta», le dije, con la voz temblando pero firme. «No haré esto más. Puedes quedarte con todo lo que me diste, pero no quitaré ni una vida más». En ese momento, el charro negro comenzó a reír intensamente. «¿Crees que puedes simplemente renunciar? Tenemos un trato. Si lo rompes, no serás solo tú quien sufra», dijo el charro negro. Derrotado, caí de rodillas. «Por favor», supliqué, «haz lo que quieras conmigo, pero deja a mi familia en paz». El charro negro sonrió, una sonrisa fría y cruel que me heló hasta los huesos. «Sigue cumpliendo nuestro acuerdo», ordenó, «y tal vez considere tu súplica». Esa misma noche, preso de un frenesí desesperado, fui hasta mis campos de soya. Aquellas plantas, antes motivo de orgullo, ahora me parecían símbolos de mi perdición. Con un bidón de gasolina y un cerillo, convertí toda la cosecha en un mar de llamas.
El fuego lo consumía todo, reflejándose en mis ojos mientras yo observaba, inmóvil. El calor era intenso, pero no tanto como el vacío que sentía por dentro. Cuando los bomberos llegaron, ya no había nada que salvar. Tan pronto como los bomberos se fueron, el charro negro apareció a mis espaldas. «Muy bien, José», dijo, su voz ahora suave y peligrosa. «¿Quieres volver a tu vida miserable? Así será. Pero recuerda, nuestro trato sigue en pie. Tu alma me pertenece, y cuando llegue la hora, vendré a buscarla. Impo». Con esas palabras, desapareció en una nube de humo negro, dejando tras de sí solo el olor a azufre y la certeza de que mi tormento estaba lejos de terminar. Tal vez había escapado del pacto, pero ¿a qué costo? Mi vida estaba en ruinas, mi familia perdida para siempre y mi alma condenada. Ahora, todo lo que me queda es esperar, atormentado por la culpa y el miedo, sabiendo que un día, cuando menos lo espere, el charro negro vendrá a cobrar su deuda final. Y ese día, que Dios tenga piedad de mi alma, si es que aún me queda alguna. Hola, mi nombre es Isabella, y tengo algo aterrador que contar. Sucedió hace 15 años, cuando yo tenía apenas 20 años. Nunca pensé que un simple paseo nocturno pudiera cambiar mi vida para siempre. Era una noche oscura y ventosa en Morelia, y yo, ingenua como era, decidí tomar un atajo por un camino desierto. El viento aullaba entre los árboles, haciendo que mi cabello bailara frenéticamente. Cada paso que daba resonaba en el silencio sepulcral, como si el propio camino quisiera tragarme. Conforme avanzaba, la oscuridad parecía hacerse más densa, casi palpable. Mi corazón latía fuerte en el pecho, como si quisiera advertirme del peligro inminente. De repente, escuché un ruido distante. Al principio, pensé que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. ¿Sabes? Pero el sonido se fue haciendo más fuerte, más nítido. Era el sonido de cascos golpeando el suelo, acompañado por el tintineo metálico de espuelas. Me quedé helada. Mis pies parecían pegados al suelo. Quería correr, pero mi cuerpo no obedecía. El sonido se acercaba cada vez más rápido, y yo solo podía pensar, «Dios mío, ¿qué es esto?». Fue entonces cuando lo vi. Surgiendo de la oscuridad como una aparición, venía un jinete vestido completamente de negro. Su figura era imponente, aterradora. El caballo, negro como la noche, tenía ojos que brillaban como brasas. El jinete se detuvo justo frente a mí, y sentí como si el tiempo se hubiera congelado. Me miraba fijamente con ojos que parecían ver a través de mi alma. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Aquella figura sombría emanaba un aura de poder y malicia que hizo que todos los vellos de mi cuerpo se erizaran. Sabía, en ese momento, que estaba frente a algo sobrenatural, algo que no debería existir en este mundo. El jinete se inclinó ligeramente en la silla, su voz grave cortando el silencio como una navaja. «Señorita, parece que está perdida. Permítame ayudarla». Sus palabras sonaban como miel, pero había algo siniestro detrás de ellas. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. «No, gracias», tartamudeé tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. «Estoy bien, puedo continuar sola». Él se rió, un sonido que me heló la sangre. «Ah, pero insisto, las noches de Morelia pueden ser peligrosas». Sus ojos brillaron de una forma que me hizo tragar saliva. Sabía que estaba en peligro, pero algo me decía que rechazar su oferta sería aún peor. El jinete extendió su mano enguantada hacia mí. «Venga, la llevaré a casa a salvo». Su voz era hipnótica, casi irresistible. «No lo sé», murmuré sintiéndome cada vez más confundida. Una parte de mí quería aceptar, mientras otra parte gritaba en pánico. El jinete se inclinó más,
sus ojos fijos en los míos. «Piénselo bien, señorita. Rechazar mi ayuda podría traerle problemas». El tono de amenaza en su voz era innegable. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si la propia noche me estuviera presionando para aceptar su oferta. Con el corazón martilleando en el pecho, me di cuenta de que no tenía elección. «Está bien», susurré, mi voz casi inaudible. En el momento en que las palabras salieron de mis labios, sentí que había cometido un terrible error. Apenas tuve tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. En un abrir y cerrar de ojos, el jinete me subió al caballo con una fuerza sobrenatural. Sentí el frío del cuero de la silla contra mis piernas y el calor amenazador de su cuerpo detrás de mí. «Agárrese fuerte, señorita», susurró en mi oído, su voz enviando escalofríos por toda mi columna. Antes de que pudiera responder, el caballo salió disparado. La velocidad era imposible, inhumana. El mundo a nuestro alrededor se transformó en un borrón de sombras y luces. El viento cortaba mi rostro y apenas podía respirar. Me aferré a las crines del caballo, sintiendo que en cualquier momento podría ser arrojada a la oscuridad. El jinete reía, un sonido que resonaba en la noche como un presagio sombrío. «¿Está disfrutando del paseo?», preguntó, su voz cargada de una diversión cruel. Intenté gritar, pero el aire frío se tragaba mis palabras. Me di cuenta con horror de que ya no estábamos en el camino. Pasábamos por lugares que nunca había visto, paisajes imposibles que parecían salidos de una pesadilla. «¿A dónde me está llevando?», finalmente logré preguntar, mi voz temblorosa de miedo. El jinete apretó su brazo a mi alrededor, un gesto que era más una amenaza que un consuelo, y no respondió. El caballo se detuvo bruscamente frente a las ruinas del convento. El impacto casi me derriba. Las paredes antiguas se alzaban contra el cielo nocturno como dientes podridos de un gigante dormido. El charro negro desmontó con un movimiento fluido y me jaló al suelo. Sus manos estaban frías como la muerte y su toque hizo que mi estómago se revolviera. «Hemos llegado, Isabella», susurró, su aliento fétido en mi oído. Me quedé helada. ¿Cómo sabía mi nombre? Intenté alejarme, pero mis músculos no respondían. El miedo me paralizaba por completo. «¿Sabes por qué estás aquí, niña?», su voz era como cuchillas afiladas cortando el aire. No pude responder. Mi garganta estaba seca, mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Él continuó, implacable. «Aceptaste mi ayuda. Ahora es tu turno de ayudarme». Sentí que mi sangre se helaba. ¿Qué había hecho? Aceptar su ayuda en aquel camino oscuro había sido más que un simple error. Fue una condena. Ahora estaba atrapada, obligada a ayudar a este ser siniestro a engañar a otras personas inocentes. Estaba a punto de tomar la mano del charro negro, sintiéndome sin salida, cuando de repente una luz intensa iluminó todo el lugar. Era tan brillante que tuve que cerrar los ojos. Cuando volví a mirar, vi a una mujer rodeada de una luz dorada. Parecía fuerte y, al mismo tiempo, me hizo sentir más segura. «¡Déjala en paz, charro negro!», gritó con una voz que parecía hacer temblar el suelo. El charro negro dio un paso atrás, pareciendo asustado por primera vez. «La guardiana luminosa», dijo entre dientes, claramente irritado y con miedo. «Tú no mandas aquí». Pero se notaba que estaba fingiendo. La mujer brillante se acercó, y cada paso que daba hacía retroceder más al charro negro. «Esta chica no es tuya. La engañaste, como siempre haces». Cuando dijo esto, comencé a tener esperanza de que tal vez podría salir de esta. «Ella aceptó mi ayuda», gritó el charro negro, pareciendo más pequeño y menos aterrador ahora. «Hicimos un trato». La guardiana negó con la cabeza y me miró con compasión. «Un trato basado en mentiras no vale nada. Isabella,
Me habló directamente. Eres libre de elegir lo que quieres hacer. Escuchar esto fue un alivio enorme después de todo el miedo que había pasado. El charro negro, viendo que estaba perdiendo, intentó una última jugada. Vino hacia mí, queriendo agarrarme, pero la guardiana fue más rápida. En un parpadeo, creó una pared de luz entre nosotros. El charro negro gritó de rabia, un sonido horrible que resonó por todas partes. «Esto no ha terminado», bramó, saltando sobre el caballo. «Volveré, y la próxima vez, ni siquiera tú podrás detenerme». Y así, desapareció en la oscuridad. Tan pronto como el charro negro desapareció, caí de rodillas, temblando. La guardiana luminosa se acercó, su brillo ahora más suave. «Levántate, Isabela», dijo con firmeza. «El peligro ha pasado por ahora». Obedecí, aún sintiendo las piernas débiles. Quería agradecer, pero las palabras no salían. La guardiana me miró a los ojos, seria. «Escucha bien, el charro negro volverá, siempre vuelve». Sentí un escalofrío. «¿Qué hago?», pregunté, la voz aún temblorosa. Ella respondió rápidamente: «Sé astuta, confía en tus instintos. Si algo parece estar mal, probablemente lo esté. Recuerda», continuó, «tu fuerza interior es tu mejor defensa. Úsala». Asentí, tratando de absorber todo. La situación parecía irreal, pero sabía que era verdad. La guardiana miró hacia el horizonte. «El día está llegando. Tengo que irme». Antes de desaparecer, me dio una última advertencia. «Isabela, mantente alerta. La oscuridad siempre intenta volver, pero la luz también siempre encuentra un camino. No lo olvides». Con estas palabras, se fue, su brillo mezclándose con el amanecer.